Y seguimos con Medusa. Esta es la última parte donde vamos a tejer los accesorios, lo que va de color dorado. Ya tenemos la primera, segunda y tercera parte. Aquí te voy a dejar los videos para que vayas a verlos. Mi nombre es Patricia Lara, bienvenidos a Patizzi Crochet y seguimos con el tutorial. Y vamos a comenzar tejiendo estas gemas y vamos a tomar el color morado brillante. La puedes hacer del color que tú desees. Vamos a comenzar con la pequeña y vamos a hacer un anillo mágico y vamos a tejer 6 puntos bajos dentro del anillo. Aquí está mi anillo. Vamos a comenzar. Aquí va el primer puntito. 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar el anillo y vamos a cerrar el círculo con un punto deslizado. Aquí en el primer puntito que hicimos al comenzar la vuelta, y ahí ya está listo. Y cortamos. Voy a jalar la hebra y la voy a pasar para atrás. Voy a entrar por acá atrás. En este puntito que está aquí al lado, pasamos la hebra para atrás. Ahí está, listo. Voy a hacer un nudito para que no se suelte. Ahí está, doble nudito. Ahí está listo. Y ahora vamos a tomar el color dorado y vamos a tomar el circulito morado y vamos a entrar en las hebras de atrás. Esta. Voy a hacer un nudito deslizado. Así. Voy a pasar la hebra por este puntito. Y en el siguiente puntito por la hebra de atrás vamos a hacer el primer punto deslizado. Vamos a estar tejiendo 7 puntos deslizados alrededor del circulito por la hebra de atrás. Y aquí ya tenemos 6, vamos a hacer el último. Aquí por donde entramos al comenzar, ahí está listo. Vamos a cortar la hebra y la vamos a pasar para atrás, así. Ahí está. Y así es como nos quedó la primera pieza. La primera gema y vamos a hacer un nudito con esas 2 hebras, así por la parte de atrás. Ahí listo, y acomodamos así de esta forma y voy a pegar estas hebras así de esta forma. Voy a colocar un poquito de pegamento aquí y voy a pegar las hebras así de esta forma. Ahí está, y cortamos el sobrante y listo. Y para tejer la segunda gema vamos a hacer otro circulito de color morado igual que de la primera gema, y de la misma forma vamos a entrar tomando la hebra de atrás. Por la hebra de atrás hacemos el nudito en color dorado, pasamos la hebra y vamos a hacer 2 puntos deslizados aquí en la siguiente hebra de atrás. Hago el primero y en el siguiente
el segundo. Aquí están mis 2 puntitos. Ahora voy a tejer 2 cadenitas, 1 y 2. Y en la primera cadenita, o sea la segunda cadenita contando desde el gancho, vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a ir otra vez aquí donde hicimos el segundo deslizado y hacemos otro deslizado. Y aquí ya tenemos un piquito. Y otra vez vamos a tejer otros 2 puntos deslizados. Ahí va uno y en el siguiente otro. Ahí está. Vamos a tejer 2 cadenitas y en la primera un deslizado. Aquí está. Vamos a continuar con 2 cadenitas y otro deslizado en la primera cadenita. Listo, y otra vez más 2 cadenitas y un deslizado en la primera cadenita. Aquí ya tenemos 3 piquitos y ahora en este mismo donde hicimos el último deslizado en el tejido morado, hacemos otro deslizado. Y aquí ya tenemos esta parte y vamos a hacer otro piquito. Así que tejemos 2 deslizados aquí por la hebra de atrás, 1 y por la hebra de atrás. Ahí 2 y otra vez 2 cadenitas, un deslizado en la primera cadenita. Aquí en el mismo lugar que hicimos el último deslizado, en el circulito morado. Hacer otro punto deslizado allí y voy a hacer otro, puedes dejarlo así, pero yo voy a hacer otro aquí encima del primer deslizado que hicimos al comenzar. Aquí. Y hacemos el deslizado. Cortamos y vamos a pasar la hebra por la parte de atrás. Así por este puntito. Y vamos a hacer un nudito de estas 2 hebras. Y vamos a tomar las hebras y las vamos a pegar acá en la parte de atrás, de la misma forma que hicimos con la otra gema. Y aquí están ya listas. Y ahora vamos a pasar a tejer 2 brazaletes que son así delgaditos. Estos los vamos a hacer con cadenitas. Vamos a hacer un nudito deslizado y vamos a tejer 20 cadenitas. Y aquí están las 20 cadenitas. Cortamos. Voy a cortar suficiente hebra para pasar a coser al bracito. Y apretamos esa última cadenita. Y listo. Aquí ya tenemos las 2. Vamos a hacer 2 de estas. Y ahora vamos a tejer un tercer brazalete. Este es diferente a los otros 2. Vamos a comenzar con un nudito y vamos a tejer 9 cadenitas. Aquí están las 9 y en la segunda cadenita, contando desde el gancho, voy a hacer un punto bajo. Esto tomando las cadenitas por la parte de atrás, por la parte de abajo. Voy a hacer 8 puntos bajos a lo largo de las cadenitas. Ahí van 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí está la primera fila. Vamos a subir con una cadenita, vamos a girar y vamos a hacer 8 puntos bajos. Lo vamos a repetir por 4 filas.
Y aquí ya tenemos las 4 filas. Hacemos una cadenita, cortamos y rematamos la hebra. Estoy dejando suficiente hebra para pasar a coser al bracito. Y ahora vamos a pasar a tejer el delineado en el cuerpo. Así que vamos a tomar el color dorado y vamos a hacer un nudito deslizado, así. Y vamos a ir por la parte de la espalda, vamos a entrar en estos puntos entre las filas donde hicimos los puntos deslizados para hacer el cambio de color. Entre los dos cambios de colores vamos a entrar así de esta forma. Y hacemos un deslizado. Vamos a estar tejiendo deslizados alrededor del cuerpo. Aquí está este. Y para hacer los demás voy a entrar por el mismo punto donde pasamos hebra hacia el siguiente punto. Así pasamos hebra y hacemos el otro deslizado. Así, listo. Y otra vez entramos por el que ya habíamos pasado hebra, que es el que tiene esta hebra, y salimos al siguiente. Así, entre los dos colores, y hacemos el deslizado. Y así vamos a estar haciendo todo alrededor. Puntos deslizados. Si prefieres hacer cadenitas, haces las cadenitas, cuentas cuántos puntos son en esta parte, haces la misma cantidad de cadenitas y ya solo lo pegas o lo coses en esta parte del cuerpo. Y aquí ya terminé la vuelta. Voy a hacer una cadenita para cortar y rematar la hebra. Ahí está. Y escondemos la hebra. Las dos hebras. Y así es como nos quedó. Vamos a hacer lo mismo en esta otra parte, también entre los dos colores. Y aquí está listo. Aquí me queda un poco raro esta parte, pero a ti te va a quedar mejor. Y vamos a hacer lo mismo también aquí en esta parte de la cadera, delineando entre el cambio de color piel y los colores grises. Y yo voy a comenzar por aquí en esta esquinita, allí entre los dos colores. Vamos a enganchar, hago mi puntito deslizado, paso la hebra, vamos a hacer el deslizado y así vamos a hacer por toda la orilla. Y aquí pasé esta hebra para acá para que no me estorbe.
Y aquí está ya este lado. Y vamos a seguir todo alrededor. Y aquí ya terminamos. Así que cortamos y escondemos las hebras. Y ahora vamos a pasar a tejer los colgantes. Vamos a hacer unos aquí en el pecho y otros en la cadera. Así que con el mismo color dorado hacemos un nudito deslizado y vamos a tejer 15 cadenitas. Aquí están las 15 cadenitas. Y voy a asegurar este extremo aquí en la parte media de la espalda. Y voy a ir a la parte del pecho. Aquí en la parte media de arriba, así, y voy a hacer un punto deslizado. Aquí en este punto deslizado de color dorado que está aquí en el pecho. Ahí está. Y voy a tejer otras 15 cadenitas. Y las voy a pasar para la parte de atrás. Y aquí puedes coser en la misma espalda estas dos partes o simplemente pegarlas entre sí. Y aquí está ya lista esta parte. Y vamos a hacer otros colgantes aquí en las caderas. Voy a comenzar por la parte de aquí atrás. Vamos a localizar el punto medio. Y vamos a enganchar la hebra. Y vamos a tejer 15 cadenitas. Y las vamos a pasar para la parte de aquí enfrente. Y las vamos a enganchar. Vamos a hacer un deslizado en este punto medio que está aquí enfrente. Así. Voy a acomodar este colgante. Voy a poner unos alfileres. Y vamos a tejer otras 15 cadenitas. Y les voy a pasar para la parte de atrás. Y voy a hacer un deslizado en el mismo punto donde comenzamos. Aquí estoy acomodando el tirante, moldeando que quede balanceado entre los dos lados. Aquí está el deslizado y aquí en las caderas vamos a tejer doble colgante, así que vamos a hacer otras tiras. Estas van a ser un poco más grandes. Yo les voy a estar tejiendo de 20 cadenitas. Si te quedan muy grandes o muy cortas, ajustas las cadenitas a tu gusto. Y así se miraría con 20 cadenitas. Y vamos a hacer el deslizado aquí en la parte de enfrente. Voy a estar enganchando en el deslizado que está en el cuerpo. Y vamos a tejer
20 cadenitas. Y terminamos con otro deslizado aquí en la parte de inicio. Ahí está. Hacemos una cadenita y rematamos la hebra. Aseguramos con un poco de pegamento. Cortamos y listo. Y voy a asegurar los colgantes para después pasar a coser o a pegar. Y les vamos a colocar las gemas. La grande se la voy a colocar aquí en la parte de atrás. Y la pequeña aquí enfrente. Aquí encima de los deslizados que hicimos al enganchar cada colgante. Aquí está. Estos los voy a estar pegando con silicona fría. Y vamos a colocarle los brazaletes. Van a ser 3, 2 de este lado y 1 del otro. Voy a tomar las tiritas que hicimos de 20 cadenitas y les voy a colocar esta en la parte de aquí arriba en la parte del brazo. Así alrededor. Así. Y vamos a colocar esta otra en este otro bracito aquí en la parte de la muñeca. Y vamos a colocar el otro brazalete, aquí en este otro bracito, acá en el lado de izquierdo. Así. Y voy a coser. Y vamos a coser o pegar ahora todas las cadenitas. También vamos a pegar las gemas. Aquí le puse su silicón. Mi silicón tarda unas 24 horas en secar, así que le voy a asegurar con alfileres para que termine de secar. Y lo mismo con este.
Y aquí está ya listo. Ya solo le vamos a colocar la cabeza. Así que hacemos espacio como a la mitad de la cabeza y con presión vamos a introducirlo girando, presionando hacia abajo al mismo tiempo, dejando aproximadamente un poco menos de 1 pulgada de cuello de espacio. Así que vamos a tratar de introducir la mayor parte posible, esto para que sostenga muy bien la cabecita. Aquí está, así más o menos estamos dejando y ya solo acomodamos y moldeamos la cabeza otra vez. Esta parte puede ser que se nos deforme un poco, así que la jalamos un poquito hacia arriba y le moldeamos. Y hasta aquí el tutorial de Medusa. Si te ha gustado tanto como a mí, te agradecería mucho que le des like, que comentes, que le des hype si has encontrado de ayuda este tutorial. Suscríbete si no lo has hecho aún para que no te pierdas ningún tutorial. Si haces este amigurumi, puedes compartir tu fotito en mis redes sociales. Que tengas un excelente día. Bye.